El miedo es una lengua pequeña, lamiendo los huesos del raciocinio, penetrando, girando sin fin, como un barreno vehemente, hasta que hueco te paraliza. Un pulso de infinitos tentáculos que desde el estómago, órgano por órgano, te va asfixiando. Así que hemos creado un espacio dedicado a contar relatos e historias con un tema en común: el terror. Bienvenidos a Radio Pesadilla, donde las pesadillas comienzan. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos Nightmares. Bienvenidos una noche más a una transmisión de su programa Radio Pesadilla, transmitiendo totalmente en vivo desde la ciudad de Durango, Durango. Los saludo con muchísimo gusto. Mi nombre es Gustavo Alcalá y pues les doy la más cordial bienvenida. Esta noche empezando un poquito más tarde, pero con muchísimas ganas de compartir una grandiosa noche de terror. Como cada semana, pues les pido que nos apoyen compartiendo esta transmisión a través de sus redes sociales o a través de etiquetando a algunas personas que les guste este tipo de temas, y pues bueno, de esa manera tratar de llegar a más personas. Ya tenemos ahorita algunos comentarios en nuestro espacio para chat. Dice por acá Yoli Solís, dice hola Yoli Solís, muy buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí pues tan puntual esta noche. También nos dice Denise Salab, dice buenas noches Nightmares, pensé que ya se me había hecho tarde. No, estás a muy buena hora, estás en la hora perfecta, estamos recién comenzando. Bienvenidos sean todos. También saludotes para nuestro buen amigo Evaristo Muñoz, dice buena noche Radio Pesadilla y Nightmares. Buena noche para ti, amigo, bienvenido. Tenemos más comentarios, dice por acá Yoli Solís, pensé que ya no alcanzaría a escucharlos, chicos. Estamos justamente iniciando, entonces les damos a todos la bienvenida a su programa. Y pues bueno, como cada semana no me encuentro solo, me encuentro muy bien acompañado de uno de mis grandes amigos y hermanos. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, mi querido hermano Gustavo, muchísimas gracias y pues bueno, bienvenidos a todos a este nuevo programa de Radio Pesadilla, ¿verdad? Por ahí Evaristo nos manda saludos a todos, dice saludos Ale, Carlos, Gustavo y Oscar. Muchísimas gracias, amigo Evaristo. Y por ahí la tía Yolis nos está haciendo el favor de etiquetar a una persona. Muchísimas gracias. Eso es este programa, compartir con los demás, con nuestros familiares y amigos, estos temas que tanto nos llaman la atención, que son los temas paranormales, ¿no? Recordarles también que después de esta transmisión, más o menos como los días martes, se sube el podcast a las diferentes plataformas para que ustedes puedan volver a escucharlo o escuchar alguna parte que no hayan alcanzado, ¿verdad? Nos encontramos presentes en las plataformas Spotify, iVoox, Anchor, YouTube y Google Podcast para que ustedes busquen ahí nuestros programas anteriores también. Muchísimas gracias y quiero saludar también del otro lado de este estudio a Ale Gómez. Bienvenida, Ale, muchas gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias. Estamos ya un sábado más aquí listos para hablar con ustedes de un tema que les tenemos preparados, y quiero recordarles también que ya estamos aquí recibiendo todas las historias que nos quieran mandar a través de WhatsApp, ya sea por audio o por escrito, como les sea más fácil a ustedes compartirla. Tenemos el link ya anclado en el chat para que puedan mandarnos sus historias, y para quienes quieren o están escuchando a través del podcast, les recordamos el número de teléfono para que nos envíen sus historias, que es 52-618-145-5655, o en su defecto también tenemos nuestro correo electrónico radiopesadillapodcast@gmail.com. Quiero también darle la bienvenida a este programa a mi buen amigo Oscar. Oscar, ¿cómo estás? Buenas noches, Ale, buenas noches, amigos, y a todos los Nightmares que nos están escuchando en este preciso momento.
¿verdad? Recordarles que también ya tenemos abierto nuestro Patreon, que desde $1 al mes ustedes nos pueden apoyar muchísimo para la producción de este programa, pero no se van a ir con las manos vacías, así que chequen los niveles de recompensas en patreon.com/Radio Pesadilla. Pueden elegir la que más les guste y créanos que todo esto es para mejorar, ¿verdad? Gus, Sí, tenemos preparado un programa muy especial para todos los Nightmares, ¿verdad? Si nos puedes hacer el favor. sí, claro que sí, Oscar. La verdad es que me encuentro bastante entusiasmado porque este es uno de los programas, digamos, que dan como el acceso a uno de los temas, al menos de los últimos 2 siglos, que han sido como que prioritarios en el estudio de los fenómenos sobrenaturales y sobre todo dentro de la curiosidad de las mismas personas. Esta noche tenemos un tema llamado espiritismo. Básicamente el espiritismo pues es una doctrina originada por ahí en el siglo XIX en Francia. El máximo exponente de esta doctrina, de las cuales les vamos a estar platicando un poquito de qué va, pues es un personaje de hecho llamado Allan Kardec, que es una persona bastante estudiosa y que dejó muchísimos libros al respecto. Y pues básicamente el espiritismo es una doctrina que establece ahora sí que como base principal o como principio básico la inmortalidad del alma. Es decir, que los espíritus jamás desaparecen. Es decir, que cuando dejamos de existir, una parte de nosotros, una esencia de nosotros mismos, siempre permanece y se encuentra en diferentes lugares. Entonces, pues bueno, básicamente estos preceptos buscan de alguna forma encaminarnos en la forma en la que nosotros podemos realizar o vivir ciertas experiencias con los que ya no se encuentran con vida, pero pues a través de diferentes técnicas pues tener esos encuentros con estas entidades, ¿no? Pues bueno, básicamente Kardec, este personaje que les menciono, generó una definición básica sobre el espiritismo. Y bueno, él lo establece, ojo, no es una ciencia directamente, no es una ciencia completa. Sin embargo, él lo define como una ciencia que estudia la naturaleza, el origen y el destino de todos los espíritus, o en este caso de las almas de las personas, ¿no? Así como la forma en la que se relacionan con el mundo corpóreo, o sea, con los objetos, y también de una forma, digamos, un poquito más profunda, más filosófica, ¿no? Entonces, de alguna forma también, en algunos de sus escritos trató de establecer como que la manera en la que estos espíritus generan consecuencias en las personas y cómo actúa la moralidad a través de estas relaciones, ¿no? Entre espíritu y persona viva. Entonces, pues bueno, la palabra que se emplea para referirse a los conceptos del espiritismo, por un lado es el contacto con los espíritus directamente, y por otro lado es una creencia que define el origen, el destino y la naturaleza pues de estas entidades, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia hemos tenido muchísimos casos y muchísimos ejemplos de personalidades. De hecho, cerca del siglo XIX, siglo XVIII, a principios, del siglo XIX, muchísimas personas, de hecho, personas famosas, practicaban reuniones, porque era la novedad en su momento, era un camino totalmente distinto a lo ya existente y por lo tanto aperturó para muchísimas personas un mundo de experiencias, obviamente pues con el contacto de espíritus de personas que ya no se encontraban con vida. Entonces, a lo largo de este programa vamos a empezar a desglosar un poquito todos estos conceptos, porque es la verdad que un mundo bastante interesante. Hasta la fecha se practica, pero pues bueno, no me adelanto más. Más adelantito vamos a estar platicando acerca de cómo nace y cómo evoluciona, y sobre todo cómo funciona, porque creo que es la parte más terrorífica, al menos para mí, sobre este tema. Entonces, bueno, adelante, Oscar. Recordar que todos hemos visto pues un montón de películas, de series, de cuentos, de libros, de lo que sea, en donde se trata este tema, ¿verdad? Y básicamente en la mayoría de los casos es el detonante, ¿verdad? Para situaciones pues que más adelante complican, ¿verdad? La vida de las personas. Pero hay otros, poniendo un ejemplo rápido y no nada terrorífico, como medio de ayuda, ¿no? Un ejemplo de esto que se me viene a la cabeza es la película de Ghost, la sombra del amor.
si no recuerdan, el personaje que hace Guppy Wolberg, ¿verdad? Pues básicamente es esto, ¿no? Es una medium, es un espiritista, ¿verdad? Pero pues aquí, a diferencia del resto o más bien de cómo se trata este tema, es, bueno, que ella se lleva bien con el fallecido, ¿verdad? Y incluso está ahí, tirándole paro y tratando de ayudarlo, ¿verdad? Porque pues no es una película de terror, no es una película de amor más que de otra cosa, ¿no? Exactamente, pero gira en torno a este fenómeno. Exactamente, ¿verdad? Entonces hay muchas formas de cómo tomarlo, pero como bien dices, Gus, pues vamos poco a poco a desentrañar todo esto. Así es. Y pues bueno, creo que tenemos algunos otros comentarios, ¿verdad, Ale? Así es, tenemos aquí, nos dice CJCG, buenas noches, empecemos, excelente tema. Y dice por ahí Harold, ya llegué, buen podcast de terror. Muchísimas gracias. Y pues, ¿qué les parece si empezamos ahora sí con los relatos de esta noche? Ya tenemos ahí unos en fila, ¿verdad? Entonces, Ale, si nos haces el favor. Tenemos aquí uno que nos envía Daniel Luján, que dice así. Cuando mi padre era trailero en su época de juventud, era lo que decimos un picaflor. Fue para ese entonces, contando con 30 años, que tuvo muchas experiencias paranormales. De todas, nunca olvida aquella vez subiendo una carretera hacia la capital del país, Colombia, en que apareció una mujer completamente sin ropa en la madrugada, a plena carretera. Y cuando esto pasó, se apagó el tráiler. Además, bajó la temperatura. Cuentan que es la aparición que se le conoce como la viuda. Extrañamente, se quedó ahí parada, sin moverse, más de media hora, mientras el miedo les recorría todo a él y su ayudante, hasta que desapareció pasando la carretera, y fue ahí que el tráiler encendió de nuevo. Ok. ¿Qué opinas, Bastante Carlos? bastante interesante la verdad esta primera anécdota de la noche, sobre todo de un tema que ya hemos platicado de una manera breve Sí. en algunos programas sobre aquellos espíritus que se aparecen en las carreteras. Es muy interesante, por lo regular pues son personas que pues que murieron de una manera trágica en alguna parte de este trayecto, ¿no? Sí. Y creo que se apega también bastante al tema de esta noche, porque como bien ya mencionabas, Gus, ahí en la introducción de este tema, Sí. Todos aquellos seres o aquellas almas que ya, pues que no están en este plano al 100%, pero de cierta manera pueden manipular o pueden por ahí controlar ciertos objetos o cierta energía, pueden ejercer cierta energía sobre lo que está en este plano, ¿no? Y pues es bastante interesante. Y aterrador a la vez, ¿eh? Así es, muy muy aterrador. Tenemos comentario de alguien que viene llegando, que se llama Patito Feo. Dice, buenas, ya volví. Bienvenido, bienvenida a este programa, qué bueno que estás por acá. Tenemos una anécdota más, ¿sale? Sí, esta la envía Elizabeth Camacho. Dice, buenas noches, espero y algún día pasen mi relato. Esto ocurrió en Guadalajara. En aquel entonces yo estudiaba la universidad, en el 2002. Había un lugar donde se hacían fiestas, le llamábamos El Gallinero, en donde cada viernes encontrabas gente de todos los centros universitarios. Este quedaba cerca de la Facultad de Arquitectura. Ahí había cerveza muy barata, bailabas, etc. Era como un corral. Imagínense El Gallinero. En una ocasión me tocó ir con varios amigos, que si me escuchan, 2 de ellos recordarán lo vivido. Por ahí está la barranca de Huetitán, pues al bajarla te encuentras con una construcción abandonada llamada la Casa Colorada,
y hasta llegar al fondo de la barranca está el antiguo fantasma que llamaron Arcediano, en donde hay millones de experiencias paranormales. Lo que a mí me ocurrió fue que mi primo, al cual tenemos años de amistad y confianza, estamos ya entrados en la fiesta y decidimos bajar un poco para poder orinar, ya que habíamos bebido demasiado. Esto fue aproximadamente como a la 1:30 de la mañana, cuando de repente miramos a una distancia de unos 20 metros unas luces en fila. Descendiendo al lugar de la casa colorada eran 35 luces y todas muy sincronizadas entre distancia de una a la otra. Nos llamó la atención y nos acercamos un poco más. Después escuchamos también golpes sincronizados, como tipo cuando los jueces dictaminan un juicio, algo así se oía. Cuando vimos una serie de personas encapuchadas, pero no de negro ni de rojo, eran de blanco, e iban cantando como cantos gregorianos. No era agradable, ya que el escucharlo daba mucho miedo. Con el tiempo, escuchamos que en ese lugar de la Casa Colorada lo usan para sectas satánicas y realizar sus rituales, ya que se comenta que hay un pentagrama en cada coordenada, ya sea norte, sur, este, oeste. En realidad no lo sé. Hasta la fecha no me animo a constatarlo y además me causa pavor recordarlo, porque si nos hayan descubierto tal vez no lo estaría narrando. De verdad que existen adoradores de deidades no muy buenas. Saludos desde Guadalajara. Ok, pues muchísimas gracias y un fuerte abrazo y saludos para todos los que nos escuchan pues en esa bella ciudad y también pues todo el centro y sur de nuestro continente. A mí me suena mucho a, pues, no sé, tal vez a una especie de contacto con alguna cuestión de culto. Actualmente los cultos que existen ya están bastante disipados, en el sentido que ya no son fieles directamente a una sola creencia, sino que ya son mezclas totalmente que se han adaptado a lo largo de la historia de muchas formas de conocimiento, sí oculto, pero también de alguna forma moderno. Entonces, la verdad es que se escucha como que fue una especie de reunión, una especie de culto, de sectario probablemente, ¿no? Algo que sí quisiera comentar es que para todos los que nos están escuchando, y si en algún momento llegan a tener alguna especie de encuentro con reuniones de este tipo, es bien recomendable que digo, tal vez impacte a la primera vista, y tal vez lo más llamativo sería intentar grabar o intentar como que tomar alguna fotografía para, obviamente, para que nos crean cuando compartamos el suceso. Pero esto es algo bien peligroso. Actualmente muchas sectas obviamente están trabajando bajo, digamos, lineamientos totalmente fuera de ley. O sea, obviamente ninguna secta es legal. Entonces, y también pues existe mucha manipulación dentro de ello que obviamente no quiere que se divulgue. Entonces, digo, nada más como comentario, si en algún momento nuestros radioescuchas llegan a presenciar alguna cuestión rara que no puedan ellos explicar, de personas que estén realizando algún rito o alguna cosa, digamos, que sea diferente, es bien recomendable mejor salirse de la zona de contacto visual, alejarse lo más posible y pues tener muchísimo cuidado las próximas veces que pasen por ahí. No sé si tengan algún comentario, compañeros. Pues nada más, que la verdad sí tuvieron suerte, porque generalmente pues todos estos tipos de ritos pues son ocultos, ¿no? Claro. Entonces su intención no es que los vean, ¿no? Sino pues para ellos es sagrado lo que están haciendo de alguna forma, y no quieren que se divulguen sus secretos, ¿no? Y el precio que puede pagar una persona al enterarse de estas cosas pues es gravísimo, ¿no? Digo, hemos tenido conocimiento de pues gente que ha escapado, ¿no? de estos cultos satánicos en su mayoría. Sí. Y, o sea, y son capaces de ir a perseguirlos y darles casa estén donde estén, ¿no? Entonces, qué bueno que, o sea, pues que no los detectaron, ¿verdad? Que no pasó de
pues de la impresión de ver eso, ¿verdad? Pero pues como bien dices, Gus, o sea, es complicadísimo y es muy peligroso pues andar cerca de todo ese tipo de reuniones. Sí, totalmente. Totalmente, Oscar. Ok. Y pues bueno, yo creo que ya sería momento de empezar a platicar un poquito sobre más a profundidad, ¿no? Porque tenemos un grandioso tema esta noche. ¿Verdad, Carlos? Por ahí tenemos ya algo de historia que compartir. Yo creo que con eso vamos a empezar. Perfecto, claro que sí, con todo gusto. Vamos a ir iniciando con algunos datos de historia acerca del espiritismo. Y bueno, comenzando con el comentario de que la humanidad pues ya tiene muchísimo tiempo, muchísimos años pensando o creyendo que es muy posible comunicarse con las almas de las personas, ¿no? Que ya partieron de este mundo. Esta creencia ya tiene muchísimo tiempo y como bien decías al inicio del programa, actualmente se sigue practicando el espiritismo, ¿no? Sí. Pues bueno, durante la Edad Media, la creencia de que los espíritus podían regresar a este mundo, pues multiplicaron muchísimo las historias y los cuentos, por así decirlo, sobre fantasmas, ¿sí? Un gran ejemplo vendría siendo, por ejemplo, la obra Hamlet, en donde pues el buen William Shakespeare nos presenta el fantasma de un rey asesinado que regresa para pedir venganza a su hijo, que es el protagonista de esta obra tan conocida. Ajá. Pues bueno, este tipo de aparición presenta una práctica bastante propia, espiritista, para establecer comunicación con los muertos. Bueno, pues en el año 1854, o sea, ya hace muchísimo tiempo en lo que es Francia, el espiritista Allan Kardec, que bueno, vamos a dar algunos datos sobre esta persona, sobre Allan Kardec, que es su seudónimo. El nombre original es Hippolyte Léon Denisard Ribeil, ¿sí? Lion. Bueno, este señor precisamente vivió en los años 1800, fallece finalmente en el 1869, y fue un traductor, profesor, filósofo y escritor francés, y fue considerado el sistematizador de la doctrina que se conoce como espiritismo. Realizó varias publicaciones, de las cuales, por ejemplo, una de las más importantes dentro de la historia de estos temas paranormales es el libro de los espíritus, que fue su primera publicación, pero también tuvo ¿Qué es el espiritismo?, el libro de los mediums, el evangelio según el espiritismo, el cielo y el infierno, la Génesis, obras póstumas, viaje espírita, entre otros, ¿no? Sí. Pues bueno, este señor se dedicó muchísimo a lo que fue el estudio de los fenómenos paranormales, y muy en particular no sé si les parezca bastante familiar o bastante peculiar esto del fenómeno de la mesa giratoria. No sé si les recuerda a algo, ¿han escuchado o han visto algo al respecto? Fíjate que, bueno, yo me recuerdo mucho, de hecho es una imagen muy explotada en como tipo cinematografía, ¿no? Hay muchas películas donde el medium genera o trata de comunicarse con el espíritu a través de movimientos de objetos, y uno de los más comunes, o al menos los más explotados, es precisamente pedir al espíritu que mueva la mesa donde se encuentran sus pertenencias. Es un ejemplo, ¿no? De hecho creo que en Beetlejuice creo que se ve algo de eso. Sí, claro. Y hay otras aplicaciones, hay muchas digamos formas de aplicarlo, pero más o menos va por ahí. Efectivamente, de hecho en una serie bastante conocida mexicana, pero que se dio a conocer en muchas partes del mundo, hicieron también referencia a este fenómeno, que fue por ejemplo en El Chavo del Ocho. Es verdad. Hicieron una referencia. Pues bueno,
Las explicaciones o las causas de estos fenómenos, al igual de sistemas filosóficos, fueron lo que sentaron las bases de lo que es el espiritismo, ¿no? Y pues bueno, sus investigaciones fueron la base en el año 1857 del Libro de los Espíritus. Este volumen, este libro, supone el comienzo del movimiento espiritista contemporáneo. En años siguientes, señor Kardec, pues ya como les había comentado algunos títulos, publicó pues, muchos libros, ¿no? Publicó bastantes libros. Y en el 1858, fundó lo que fue la revista Espírita, ¿sí? De la que fue director hasta que falleció en el 69. Y pues bueno, a partir de esto, muchas personas abrazaron el espiritismo tanto en Europa como en Estados Unidos y lo adoptaron como una explicación lógica de la realidad, incluso de temas bastante relacionados con la trascendencia, como todos los temas religiosos de Dios y la vida después de la muerte, más que otra cosa, ¿no? Miles de sociedades espiritistas fueron creadas en los dos continentes y en algunos de los países como España, por ejemplo, el espiritismo fue candidato a integrarse en los programas regulares de segunda enseñanza y de las facultades de ciencias y de filosofía y letras. Entonces, imagínense la importancia que ya lo querían meter, pues ahora sí que a un sistema educativo, ¿no? Sí. ¿Qué relevancia tuvo? ¿Qué relevancia sigue teniendo? Porque aún hoy en día existen esas personas llamadas mediums que nos prometen y nos ofrecen una ayuda para comunicarnos con nuestros seres queridos que ya se fueron al otro plano, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir más adelante con más información por parte aquí de mis compañeros, pero ¿qué les parece si vamos a otro momento de relatos? Claro que sí, ya tenemos aquí uno en fila que nos envía Diana Peraza, que dice así: cuando yo era muy pequeña, visitamos a mi abuelita en el rancho. Recuerdo que ella una vez me contó algo que había pasado años antes a sus dos hijas. Contaba la abuela que mi madre y mi tía habían ido a un baile en el pueblo. Y ellas le dijeron a mi abuela que ya que venían de vuelta del baile, un charro las venía siguiendo, que era muy guapo pero que no era del pueblo, porque ellas no lo conocían, pero que vieron que sus ojos eran rojos como fuego. Ya casi llegaban a la casa y corrieron sin parar, hasta llegar a la casa de mi abuela. En eso estaban platicando a la abuela bien asustadas cuando escucharon un caballo afuera de la casa y de repente alguien empezó a golpear muy fuerte la puerta de la casa y mi abuela les dijo: recen para que se aleje el demonio, pues según mi abuela era el mismo diablo en persona que quería llevárselas. Mi abuela, una mujer de mucha fe, empezó a orar junto con sus hijas hasta que ya no escucharon nada afuera. Esa es una de las tantas historias que mi abuela, que en paz descanse, hace más de 50 años me platicó. Ok. Creo que este fenómeno era como una situación bastante constante en épocas anteriores, ¿no? Como que de alguna forma el hecho de que las calles fueran pues obviamente menos pobladas, las ciudades menos populadas y de alguna forma todo un poquito más como que pues digamos limitado en cuestión tecnológica. Creo que en esos entonces muchos sucesos así eran contados por todos lados, ¿no? Creo que era un tipo de fenómeno común, pero no por eso deja de ser una situación ligera. O sea, a mí me parece que es un encuentro de lo más atemorizante. No sé ustedes qué opinen.
Sí, de hecho, yo también había escuchado, por ejemplo, apariciones de supuestos charros. Sí. En alguna ocasión creo que ya conté por aquí que nos tocó ir a investigar. Yo era bastante joven, pero nos atrevimos a investigar el hogar donde habitaba un supuesto charro negro. Y sí, son definitivamente leyendas que viven por siempre en las lejanías de la ciudad, ¿no? Eh, Tenemos comentarios, dice la tía Yolis, muy buen tema. Estaría bueno un capítulo de santería. Claro que sí, tía Yolis. De hecho, sí lo tenemos por ahí planeado para un poquito más adelante, claro que sí. Dice por ahí Ricardo Franco. Hola, men. Muy Por ahí, bien. un Dices por ahí, saludote, perdón, me atravieso nada más para mandar sí, un saludote a mi sobrino Ricardo y a todos los de sus hermanitos, bueno, también mis sobrinos, un saludo y un fuerte abrazo para ellos. perfecto. Tenemos una anécdota más. Sí, aquí nos envía también Julieta Bernache una de sus anécdotas. Dice, mi abuela cuando era joven vivía en un pueblo aquí en Jalisco. Ella siempre iba a lavar su ropa al río. Una vez me platicó que en una de esas idas a lavar, cuando venía de regreso a la mitad del camino, se encontró con un charro negro, montado sobre un caballo negro más grande de lo normal, que veía sus adornos plateados que brillaban. Creo que esto fue entre 5 o 6 p.m. Decía que era muy bien parecido, pero que a ella le dio miedo. Mi abuela fue muy guapa en su juventud y pensó que este charro se la quería robar, así que ella le rezó a la Virgen para poder pasar. Dejó su ropa en la tina que traía y corrió hasta su casa. Mi abuela dejó este mundo en 2012, pero era difícil que contara esta historia porque le daba mucho miedo recordarla. Creo que de sus 7 nietos, solo yo la sé, y mis hijas la sabrán cuando crezcan también. Saludos desde Guadalajara. Ah, a ver, se me Ok. hace muy curioso que también nos esté hablando de un charro negro, Ujú. Sí. ¿verdad? Entonces, no sé, muchachos, ¿qué les parecería si en un programa futuro tomar este tema a fondo del charro negro? Porque no es la primera, ni la segunda, ni la tercera historia que nos mandan Sí, sobre este personaje tan particular, ¿no? sí, Que sí, sí. incluso en las leyendas del país, bueno, es muy conocido pues la leyenda del charro negro, ¿no? Incluso ya hay hasta una película animada para niños, obviamente, pero existe, ¿verdad? Donde toman pues folclórico personaje, ¿verdad? Dentro de la mitología pues urbana, ¿no? Ujú. Que tenemos. Si bien actualmente ya no podemos decir que se vea con tanta facilidad, ¿no? Como bien dice Gus de hace rato, o sea, el avance tecnológico, y de urbano y de población que tenemos actualmente, Sí. pues incluso ya ver un charro es muy complicado, ¿no? O sea, ya realmente muy poca gente anda pues vestida de esa forma en la calle, ¿no? Digo, a menos que sea ganadero o tenga algún evento importante, ¿no? Digo, que antaño pues sí era muy común, ¿no? Verlos Ujú. en la calle, pues, básicamente era la vestimenta eh, pues de diario, ¿no? Entonces, sí me gustaría que agendáramos en nuestra lista, pues, eh, esto del charro negro, ¿no? Para tratar de ver de dónde nace la leyenda, cómo nace el mito, ¿verdad? Y cómo va cambiando a lo largo del tiempo. Y pues también platicar, pues, estas historias y apariciones que, pues, mucha gente tuvo acerca de este personaje. Ok, Así es. me parece una excelente idea. Excelente. Pues entonces, ¿qué te parece, Ale, si continuamos con el tema de esta noche? Sí, voy a hablarles un poquito acerca de las bases del espiritismo. Esto con el fin sobre todo de poder ahondar un poquito más en el tema más adelante. Y bueno, de dónde surge toda esta cuestión, ¿no? Eh, Aquí, digamos, hay un
pensamiento, una idea establecida ya de la existencia de un único Dios como primera causa inteligente, ¿no? Sabemos que está como bien definido, que de esta manera hablamos de él, que es un eterno, es inmutable, inmaterial, es único, todopoderoso, ¿no? Se cree que los espíritus son seres individuales creados precisamente por este Dios y que se considera que pues son los seres inteligentes de la creación. O sea, estos espíritus realmente están poblando el universo fuera de el mundo material como tal. Entonces, además son seres que están con una predisposición a la inteligencia y que además tienen una aptitud que desarrollan para poder evolucionar, ya sea que tengan la posibilidad de encarnar hacia un mundo material y de esta manera pues el espíritu se une como tal a un cuerpo físico. Y bueno, hablando de esto, hay varias cosas como es la comunicabilidad espiritual. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, el ser humano también se le puede denominar como una persona que tiene un alma o un espíritu encarnado, vaya, y que a su vez tiene la posibilidad de comunicarse con espíritus que están, digamos, desencarnados, es decir, digamos, el ser humano tiene el espíritu dentro de sí. Cuando la persona fallece, ya se considera que está este espíritu desencarnado. Entonces, una persona, al ser espíritu también, pues, tiene la posibilidad de estarse comunicando con ellos a pesar de que el cuerpo físico como tal, pues, ya no se encuentre. Para esto, pues, sí se requiere de que se haga un ejercicio en el que por lo general se podría requerir de un medium que pues somos nosotros como seres humanos, vaya. Ahora, hay algo que nos permite estar hablando de esto. Hay un mecanismo de retribución universal a todos los espíritus, independientemente de nuestra condición, pues es el resultado de nuestros actos, de las decisiones que tomamos a lo largo de nuestras vidas. Y bueno, aquí hay una cosa que puede suceder, lo que es, bueno, que se considera que podría suceder, que es la reencarnación, ¿no? Que es el proceso en que se permite al espíritu volver a encarnar como ser humano para poder evolucionar. Esto ya pues va según las creencias, ¿no? Pero es una idea que se tiene, esto con el fin de que de que el espíritu se pueda perfeccionar tanto en virtudes o para poder corregir errores que cometió a lo largo de su vida o para poder ayudar a sus semejantes para que de alguna manera pues puedan progresar. Y curiosamente, bueno, pues se cree que el humano no puede el humano realmente solo puede reencarnar como ser humano. Hay diferentes vertientes de estas creencias, pero pues puede reencarnar ya sea tanto en hombre como en mujer, independientemente de cuál haya sido su estado inicial, vaya. Y algo importante, bueno, digamos, en el espiritismo no existen, digamos, ángeles y demonios entendidos como un ser diferente al alma humana. Realmente todos se consideran que tanto ángeles como demonios tienen básicamente el mismo origen espiritual y que tienen esta capacidad que les comentaba de evolucionar o de no hacerlo hacia la perfección por su propia decisión. Básicamente
no se trata de que fueron creados perfectos por Dios y luego cayeron, sino que ellos evolucionaron desde el mismo estado en el que se encontraban hacia donde ellos quisieron, vaya, evolucionar, ¿no? Entonces, en este sentido de lo que les estoy diciendo, no se considera en estas creencias que los demonios son ángeles caídos, sino que se considera que realmente son seres que espiritualmente no evolucionaron, sino al contrario, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, algo aquí que cabe mencionar, Ale, también es que básicamente, pues estos son a menos, o sea, son solamente algunos de la lista grande de preceptos que, digamos, que guían este culto. Y precisamente este, digamos, nuevo enfoque, muy distinto a la religiosidad, digamos, común hasta el momento en el cual inicia pues todo este estudio y toda esta forma de vivir, como que esta corriente, pues es que tanta gente se llega a ganchar, porque básicamente les abre y les despierta una forma muy distinta de enfocarse, menos restrictiva, y digamos un poquito más globalizada, o sea, más global, es decir, no solamente limitando a las acciones del espíritu en que terminan de manera positiva o de manera negativa y ya, bueno y malo y se acabó, sino que genera como que una serie de digamos de posibilidades bastante más amplia, que resulta ser como muy interesante para quienes lo empiezan a practicar, pues desde aquellos años y de hecho hasta la fecha, ¿no? Ok, muy bien. Fíjate que, ¿Sí? digo, ahí estaba muy interesante esta vertiente, que dice que los demonios no son como nosotros, o más bien como la religión católica nos los expresa, ¿no? Que es básicamente ángeles caídos, ¿no? Ángeles que, pues digamos, se rebelaron y perdieron la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, pues perdieron, digamos, todos sus dones, ¿no? Angelicales. Ajá. Sino que básicamente esta vertiente nos dice que todas las almas, digamos, que empiezan en un punto parejo, ¿verdad? O sea, todas son exactamente igual, lo mismo cuando, por decirlo de alguna forma, nacen. Ajá. Y dependiendo de sus actos y de su, pues, decisión hasta cierto punto también, ¿por qué no? Es lo que los va a llevar de hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Que es básicamente el libre albedrío que tenemos nosotros. Sí. ¿Verdad? O sea, nosotros nacemos y nosotros decidimos si ayudar al prójimo, ¿verdad? O ponerles el pie, ¿verdad? Sí, Entonces, totalmente. digamos que es una vertiente un poco más terrenal, o sea, esto que dice, ¿verdad? De que pues todos estamos en el mismo nivel, ¿verdad? Y son nuestros actos, nuestras decisiones los que nos lleva hacia un lado o hacia el otro. Exactamente. Y ojo, por si alguno de nuestros queridos radioescuchas de alguna forma ha participado o ya es partícipe o está a punto de iniciarse como que en algo relacionado a lo que es el espiritismo, en ningún momento estamos mencionando de que se trate de algo malo o de algo bueno. Únicamente estamos como que tratando de compartir un panorama de esta área, digamos que al menos en los últimos 2 siglos ha sido un área tan base o tan importante para la forma en la que nosotros respondemos a muchos de los fenómenos actuales que tienen que ver con almas en penas, con presencias y con todo este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, digo, hago nada más esa aclaración para que no se sienta que en ningún momento que se trata de, no sé, de restarle o de engrandecer algún tipo de movimiento cúltico, ¿no? Así es. Y Carlos, ¿con qué seguimos? Parece que siguen relatos, ¿no? Ok, tenemos más relatos por ahí. Si Por no, lo pronto, tú nos habías dicho que tenías una historia. sí, por ahí, bueno, igual seguimos haciendo la invitación, ¿no, Oscar? Claro que sí, si gustan de los Nightmares que nos están ahí escuchando y tienen alguna historia, no importa que no tenga que ver con el espiritismo, ¿verdad? Sino alguna historia que le pasó a un tío, primo, abuelita, a quien sea, ¿verdad? Pues con todo gusto puede enviarla. Digo, ahí está anclado el WhatsApp, simplemente le dan clic ahí y se les va a abrir automáticamente pues la liga para que nos hagan el favor de enviarnos su historia. Y si no quieren batallar y quieren simplemente grabar el audio y contarla, pues con todo gusto también son aceptados. Así es, pues bueno, ahí está la invitación, queridos
Nightmares. Y pues bueno, tenía ganas de compartirles una anécdota ya desde hace algunas semanas. Esta es una anécdota ya un poquito vieja, la verdad. Ya hace como de unos 5 o 6 años o tal vez un poquito más. Pero la verdad es que se me había olvidado. Me acordaba durante el día, pero se me pasaba. Y ahorita me acordé. Y pues bueno, trataré de ser como que lo más explícito para que ustedes puedan también como que al menos tratar de imaginar el tipo de experiencia que pude vivir. Pues bueno, esto ocurrió hace ya, vamos a decir que son 6 años, más o menos. Yo estaba trabajando con una, digamos, teníamos un tipo de negocio familiar dedicado a diferentes como que actividades variadas. No quisiera especificar de qué se trataba, pero básicamente pues se estaban por ahí ocupando un par de bodegas para realizar ciertos trabajos relacionados con la industria, ¿no? Para tratarles de dibujar un poquito de qué se trataba. Y dos de estos lugares, uno se trataba de una especie de pequeña nave industrial con un pequeño techo, y junto a esta se encontraba un terreno más bien digamos disponible, en el cual pues nosotros utilizábamos para guardar únicamente vehículos. Entonces pues bueno, así pasó. Estuvimos trabajando algunos años y en alguna ocasión surge la necesidad de ir por ciertos documentos y ciertos papeles que básicamente eran necesarios para participar en una licitación al día siguiente. Estoy hablando que se trataba de un domingo por la noche. No era tan tarde, eran alrededor de las 11 de la noche, probablemente más o menos como esta hora, en este momento. Y resulta que en esos momentos o para esos digamos, en esa época de la empresa no teníamos todavía ni vigilante ni una persona que cuidara el establecimiento. Realmente no había sido necesario hasta el momento. Entonces lo que sucede es que uno de mis hermanos me dice: oye, ¿sabes qué? Necesitamos esta documentación, vamos. Cabe mencionar que nosotros vivíamos bastante lejos. O sea, nuestra casa estaba bastante lejos de la zona industrial en la cual se encontraban las dos bodegas. Entonces, ya cuando estábamos a punto de llegar, me busqué dentro de los pantalones, las bolsas de los pantalones, las llaves para entrar a la bodega principal. Y a mí se me habían olvidado. Yo creo que las dejé por ahí en alguna otra parte de la casa y no las llevaba. Entonces, mi hermano, al estar cansado, dice: ¿sabes qué? A ver, chécate, búscate bien, a ver si no traes las llaves al menos de la bodega del otro lado, porque la verdad es que ya no me quiero regresar. O sea, tengo flojera, ando bien cansado y es domingo. Quiero ya, o sea, recoger los papeles y estar listo para mañana temprano, pues participar en esa licitación. Total, llegamos al lugar, me busco entre las bolsas, no traía nada más que una sola llave, pero era una llave que justamente no era de ninguna de las puertas exteriores. Resulta que estas dos bodegas eran independientes. Sin embargo, nosotros habíamos generado un pequeño acceso entre las dos, una pequeña puerta de servicio, justamente al fondo de ambos terrenos. Eran terrenos bastante grandes. Entonces, básicamente podías accesar de un lugar a otro sin necesidad de salir a la calle. Entonces eso era, digamos, era más bien como para el personal, pero era una situación un poquito más pues de logística. Entonces yo tenía la llave que permitía el acceso de la bodega 1 a la bodega 2. Entonces ya con la desesperación de ya querer tomar los papeles y descansar, uno de mis hermanos lo que hace es que: oye, ¿sabes qué? Me dice: pues, ¿qué te parece si te brincas por la bodega que no tiene, digamos, bloqueado el acceso? Les digo, era como más bien un terreno. Te vas hasta el fondo y accesas a la oficina por esa zona. Una vez que yo, el plan era brincarme la barda, irme hasta el fondo del terreno, cruzar para la segunda bodega y luego caminar hacia la parte delantera, que era la zona de oficinas. Ahí ya no había problema porque básicamente eran accesos de huella digital, entonces no tenía ningún problema para accesar. Total, llegamos a la zona de donde yo me tenía que brincar. Y resulta que cuando abro la puerta de la camioneta se empieza a escuchar música dentro del terreno, pero música como desde una radio, justamente detrás del muro.
Entonces, cuando yo doy el salto y me sujeto con, digamos, con la yema de los dedos de la barda para brincarme, empiezo a escuchar eso y me suelto. Entonces le hago señas a mi hermano que apague las luces y que le baje al vidrio. Y le explico, oye, ¿sabes qué? Es que... Le dije bajito, porque yo lo primero que pensé es que pues había una persona, ¿no? Que se había metido alguien. Digo, oye, es que ¿sabes que hay música? Hay ruido aquí adentro. Y me dice, pues yo no escucho nada. Entonces, como que en ese momento paró. Entonces dije, no, pues igual y no era aquí, a lo mejor eran las demás bodegas, porque había más bodegas, había muchas bodegas ahí, o sea, de patequetería y de muchas cosas. Entonces dije, igual y es uno de los guardias que están en los vecinos de los otros espacios. Entonces dije, no, ¿sabes qué? Entonces así mero. Entonces lo que hago es que, bueno, en un segundo intento, vuelvo a saltar, me sujeto nuevamente y con el impulso hacia arriba, justamente cuando llego a la parte de arriba de la barda, empiezo a escuchar otra vez la música, pero yo ya estaba arriba de la barda, prácticamente dando el brinco hacia el otro lado, o sea, ya estaba saltando hacia el piso del otro lado. Entonces ya no me pude detener. Caí del otro lado y se seguía escuchando la música. Por la parte donde yo me pude brincar era una zona donde pues básicamente no era ni acceso ni salida de nada, o sea, era una zona que de hecho tenía hierbas bastante altas. Entonces yo sigo escuchando ese pequeño sonido, digamos al centro de ese espacio, de ese terreno, y empiezo a caminar con un poquito de miedo. Yo traía un radio pequeño de esos de onda corta, de esos walkie-talkies, y justamente cuando quise decirle a mi hermano, oye, ¿sabes qué? Ya me metí pero sigo escuchando ruido, pues para que hiciera ruido o de alguna forma estuviera al pendiente, mi radio se apagó. Pero no se apagó como normalmente lo hacía. Cuando se le acababa la pila simple y sencillamente se cortaba y listo. No, acá empezó a generar como una especie de interferencia cuando trataba de comunicarme con mi hermano, que estaba a escasos 15-20 metros de mí, sin, digamos, muros o cosas demasiado, digamos, gruesas o densas que limitaran la comunicación. Entonces, simple y sencillamente, yo le mandaba, o sea, apretaba el botón y hablaba, y cuando él quería responder se escuchaba diluido, o sea, como si estuviera extremadamente lejos. Entonces, yo me asusté mucho porque seguía escuchando la música, y lo que hago es que empiezo a correr hacia donde se escuchaba el ruido, porque dije, si hago ruido a lo mejor se espanta la persona, algún drogadicto, algún ladrón o algo. Entonces yo corro, y justamente cuando doy el primer paso para correr, el ruido se detiene, se calla. Entonces yo sigo corriendo o caminando rápido, me voy hasta el fondo. Cabe mencionar que desde el fondo de la bodega podías ver perfectamente todo el acceso y la zona en la que yo estaba y todos los alrededores, y no había absolutamente nadie, o sea, nadie, ni de la parte de atrás ni del otro lado. Finalmente termino cruzando la bodega y sacando los papeles. Tuve que salir por donde mismo, pero bueno, total, me brinco la barda ya con los documentos, cerré todo, me brinco la barda y llego con mi hermano y le platico, le digo, oye, ¿no salió nadie? ¿No se brincó nadie? Y me dice, no, ¿por qué? Y le digo, es que sabes que cuando me volví a brincar se escuchaba todavía la música y se escuchaba fuerte, le digo, y no hay para dónde se brinque. Por cierto, las bardas más grandes, o sea, eran las del fondo de la bodega y la de los laterales. La única barda, digamos, susceptible a que alguien se brincara era la barda en la que estaba estacionado mi hermano. Él nunca, cuando las veces que le pregunté, le dije, oye, haz memoria, ¿viste que se brincó alguien o viste algo raro? Dice, no, yo estoy está estacionado literal de frente con las luces hacia la bodega. Dice, yo jamás vi que se brincara nadie. Y ya, lo raro que se me hizo a mí es que yo tampoco vi en ningún momento que una persona saliera corriendo. O la verdad es que jamás pude entender de dónde venía la música. Era música antigua, si quiero destacar eso. Era música como de tipo de radio AM, de baladas que ponen a veces en la noche. Música no nueva, no era una radio en la que se escuchara pues un locutor, únicamente era música como baladas viejitas. Y la verdad es que nunca supimos, jamás supimos de dónde vino el ruido, jamás supimos qué es lo que pasó en ese momento. Y yo le pregunté, le dije, oye, ¿me escuchaste por radio? Y me dice, no. Verificamos los radios, el mío ya, o sea, tenía pila, cuando estaba en la camioneta ya tenía pila otra vez. Estábamos en la misma frecuencia, no teníamos nada movido, y de hecho mi hermano lo tenía el volumen más alto. Entonces algo generó una interferencia que jamás pudimos explicar. Y pues bueno, igual y me extendí por tratar de dar los más detalles posibles, pero
Esa es una experiencia que hasta la fecha jamás se me va a olvidar. Y yo creo que una sensación de terror porque se distorsionó. Primero era un terror por encontrarme con una persona, un malviviente. Y ya cuando no encontré explicación y no vi al malviviente por ningún lado, fue un terror todavía un poquito más profundo. Entonces, pues bueno, ahí tienen esa pequeña anécdota, compañeros, y pues queridos radioescuchas. Sí, claro, ¿no? Como ser humano, como persona, cuando te ocurre algo extraño, quieres buscar cualquier explicación lógica posible. Claro. El verdadero problema es cuando se agotan esas opciones lógicas, esas opciones reales, por así nombrarlo, Sí. y dices, ok, creo que está pasando algo que no es normal Sí. y que no es a lo mejor de este plano, ¿no? Claro. Bastante interesante, Sí. mi querido Gus. Sí, y ahora, ya después nos enteramos de algo que se me pasaba a comentarles. Esas dos bodegas eran utilizadas por una antigua, pequeña, digamos, fundición, una fundición pues bastante ya durante los 60, 70 más o menos. Y básicamente se trataba de tres bodegas de las cuales teníamos nosotros ocupando dos, eran el mismo espacio. Y precisamente intuimos que probablemente algunas personas llegaron a fallecer ahí, porque antes las cirúrgicas y estos lugares donde derretían literal hierro o fierro y lo vaciaban en moldes para generar pues algunos, digamos, metales bastante pues específicos o formas muy muy especiales para las industrias, eran muy peligrosos. Y hasta la fecha siguen siendo lugares extremadamente peligrosos donde los accidentes ocurren muy constantemente. Entonces, ya tratando ahora sí que agotando todas las posibilidades de una explicación lógica, lo que creemos tanto mis hermanos como yo es que probablemente se tratara del reflejo, no más bien del eco de algunas de las personas que probablemente llegaron a trabajar ahí y a lo mejor hasta lamentablemente pues fallecer en ese lugar, ¿no? Por la música y por el tipo de, digamos, de oficio al que se dedicaba todo ese espacio. Entonces, pues bueno, ahí está. Muy bien. Perfecto, mi querido Gus. Oscar, ¿qué te parece si seguimos con nuestro tema principal de esta noche? Claro que sí. Fíjense, gente, cuando nosotros pensamos en un medium, pues lo primero que se nos viene a la mente ya es esta persona que prácticamente habla con los muertos, como ya habíamos dicho anteriormente, pues que están en una mesa o que usan alguna esfera de cristal, ¿no? Y hacen cierto ritual, ¿no? Para pues tratar de invocar estos espíritus, ¿no? Sí. Muchas veces pues tratan de contactar con los muertos, ¿no? Típico que llega la señora y quiere hablar con su esposo fallecido y pues hacen toda esta ceremonia, ¿verdad? Pues para contactar con el espíritu de la persona, ¿no? Generalmente pues se hace adelante con una audiencia, ¿no? O sea, rara vez es simplemente el medium y la persona pues que busca el beneficio, ¿no? Sino Sí. que pues siempre hay un coro de gente ahí, generalmente son los mismos familiares pues de la persona, ¿no? Porque bueno, pues se cree que entre más personas estén ahí alrededor, pues digamos la energía viene más cargada y esto facilita la pues interacción, ¿no? De un plano a otro. Siempre pues estas personas hacen una faramalla, ¿no? Siempre hay pues cierto componente teatral, ¿verdad? Siempre dictan algún hechizo, tiemblan, no sé, ponen la vista hacia arriba, hay muchos pues tipos de acciones que el medium pues hace para en un instante hacer creer a pues los participantes que realmente se está contactando con el más allá, ¿no? Uno de los primeros participantes y pues más importantes en este tipo de sesiones pues fue un señor llamado Pascal Beverly Randolph. Esta persona pues era quien se dirigía a los espíritus de los parientes pues los parientes que estaban ahí en la sesión
Y esta persona pues también era famoso por mensajes que decía recibir de videntes y de filósofos antiguos, como pues según él decía hasta Platón se llegaba a comunicar con él, ¿no? Todo esto se le conoce como sesiones de medium en un escenario, ¿no? Sí. O sea, básicamente es poner el setting, poner todos los instrumentos, poner toda la actuación, la faramaya, o sea, todo lo que tiene que hacer, pues para que la persona sienta que realmente está en una sesión espiritista, ¿no? Sea verdad, sea falsa, no lo sabemos, pero pues de que hay gente que se aprovecha de, pues ahora sí que de la necesidad de las personas, Claro. ¿verdad? Pues para llevarse un beneficio económico a costa de, pues de la veracidad que la persona tenga en él, ¿no? Las sesiones pues generalmente son con grupos pequeños de personas, ¿no? A veces 4, 5 personas, 6 tal vez, pero pues ya rara vez se ha visto que digan, no, pues es que fueron 20 personas, ¿no? O sea, realmente los lugares son pequeños. ¿Y por qué? Más bien, ¿por qué se utilizan estas sesiones con pocas personas? Bueno, porque entre más gente sea, digamos que se pierde el sentido, ¿no? O sea, digamos, porque pues no falta el escéptico, Claro. el que no cree, ajá, y luego se empieza a hacer el burlote, y pues toda la sesión pues prácticamente se puede venir abajo, ¿no? Es más fácil controlar a un grupo pequeño de gente que pues Sí. a mucha gente, ¿no? Claro, y también puede pasar que entren en pánico algunos, ¿no? Es correcto, entonces como también es más fácil controlar a 1, 2, 3 personas que también entran en pánico a pues pues a un gran número, ¿no? Claro. Entonces digo, también por un poquito por seguridad de la persona, o sea, de los participantes, pues se recomienda siempre ser poca gente, ¿no? Y alrededor. Ok. Generalmente están alrededor de una mesa, ¿no? Aunque también hay casos donde, bueno, pues si no hay mesa, simplemente están en círculo, ¿verdad? Pero generalmente se colocan en esa misma posición, ¿no? La habitación casi siempre está oscura o poca luz, ¿no? Generalmente con velas, si hay luz, pues muy bajita. Y pues este tipo de reuniones son conducidas por el medium, o sea que es la persona que entra en trance. Y pues teóricamente los espíritus pueden comunicarse a través de su cuerpo, ¿no? Transmitiendo mensajes a los participantes. De otros modos de comunicación, bueno, pues incluye la psicografía o la escritura automática, ¿no? A lo mejor también se escuchan algunos golpes secos, ¿no? Levitación de la mesa, hay lugares donde incluso ectoplasma ha aparecido, ¿no? U otros olores, ¿no? Los espíritus se pueden comunicar de diferentes formas, ¿no? Muchas veces simplemente le dan el mensaje al medium y él se lo transmite a los participantes, ¿no? Pero otras veces, bueno, se supone que el espíritu posee al medium y habla a través de él como si fuera su propio cuerpo, ¿no? Esto ya depende muchas veces de, pues del medium que está realizando el acto, ¿no? Como repetimos, no sabemos si es real, no sabemos si es mentira, no sabemos si es una faramaya, no sabemos si realmente pueden contactarse y tener este vínculo con el más allá. Pero pues los hay de todos tipos, ¿no? Este tipo de sesiones generalmente son las que causan más indignación y escándalo, ¿no? Cuando se descubre que pues el medium está falsificando el acto, ¿verdad? Sí. Que generalmente son ilusiones o trucos de magia, pues para engañar a sus clientes, ¿no? Digo, es muy conocido también que antes de una sesión el medium pues investiga un poco a la persona y se aprovecha también de esto para pues decirle frases o darle algún mensaje que muy posiblemente la persona ya estaba esperando, ¿no? Entonces esto hace que los clientes se la crean y cuando se descubre que pues todo era un fraude, ¿verdad? Siempre hay el típico periódico amarillista, ¿no? Pues ahora sí que desvirtuando totalmente el movimiento. Exactamente, ¿verdad? Echándole ahí la culpa a la persona, ¿no? Que es un estafador, etcétera. Hay otro tipo de reuniones, pero estas ya son un poquito más informales, ¿no? Pero esto ya es más a fin de ocultismo, ¿no? O sea, no tanto de hacerse notar, sí, sino que, bueno, esto ya es reunirse en secreto en algún lugar,
escondido, que nadie sepa dónde está, ¿no? Se utiliza muchas veces que se quita todo el contacto religioso, ¿verdad? O sea, aquí simplemente vamos a tocar un espíritu o a tratar de canalizar un espíritu, pero sin el contexto pues religioso. Generalmente son 2 o 3 personas, ¿verdad? Y pues generalmente en este tipo de situaciones, ojo aquí, cuando nosotros usamos la Ouija, lo que estamos haciendo es básicamente una sesión espiritista, porque entre las personas que estamos, los participantes, estamos utilizando un objeto, en este caso la tabla, para tratar de hacer un vínculo con el más allá, ¿verdad? Para que nos transmita un mensaje, ¿no? Típico que le preguntas, ¿cómo te llamas? Empieza a mover ahí el vaso o lo que tengan usando para, a través de las letras, y se forma la palabra, ¿no? Me llamo Javier. Entonces, este tipo de situaciones de jugarle a la Ouija ya es una sección espiritista, pero pues de forma muy informal, ¿no? No estamos contratando un medio, no estamos yendo a algún lugar a pagar, no estamos haciendo toda la teatralidad que generalmente se utiliza en este tipo de lugares, ¿verdad? Sino que muchas veces es un grupo de amigos, vamos y a ver qué pasa, ¿no? También hay sesiones espiritistas donde pues, los espiritualistas y los practicantes, ya sean psíquicos o médicos, pues desarrollan una sesión de modo de que todos los participantes pretenden comunicarse pues con varias personalidades en el mundo de los espíritus, ¿no? Generalmente es igual que en las otras veces, sentados en un círculo, pero la diferencia de este tipo de sesiones es que aquí es, quiero hablar con el fantasma de George Washington, ¿no? Por decir algo. Sí. Y entonces se hace exactamente lo mismo que en las sesiones anteriores, nada más que pues la única diferencia es pues que aquí tratamos de contactar celebridades, ¿no? Entonces, de todas el tipo de reuniones espiritistas, siento yo que esta es, digamos, la más chafa, por decirlo, ¿verdad? Porque, o sea, ¿para qué va a querer, no sé, Elvis Presley contactarse contigo? O sea, la verdad. Sí, claro. O sea, es más normal pedirle el consejo o la pregunta a algún familiar o algo que tenga un vínculo directo contigo a un famoso, o sea, que ni vive en tu país, ni lo conocen, o sea, y generalmente es donde se descubre más fácilmente el fraude, ¿no? Sí, Porque, claro. bueno, o sea, para empezar, poniendo el ejemplo a través de Elvis Presley, pues para empezar ni siquiera hablaba español, ¿no? Entonces, ¿cómo te va a contestar en español, no? Claro. ¿Verdad? Entonces digamos que esta es como que la más fantasiosa, ¿verdad? Incluso, pero pues todavía mucha gente cree y, o sea, y hay quienes pagan por esto, ¿no? Entonces es muy interesante este tipo de situaciones, de reuniones, ¿verdad? Pero ojo, tal vez tú creas en estas cosas, tal vez no, ¿verdad? Pero creo que lo recomendable siempre es pues tenerle respeto, ¿no? Sí, sí, claro. Porque puede ser un fraude, no puede serlo, ¿verdad? Pero pues siempre va a haber alguien que busque algún consuelo, alguna respuesta, algo que lo ayude a avanzar en su dolor o en su situación en que se encuentre, ¿verdad? Y aunque muchas veces sean falsos, pues de alguna forma le ayuda a la persona, ¿no? Muchas veces sienten pues una paz. Claro, un alivio. Que el medium les diga, no, pues me encuentro bien en el otro mundo. Muchas veces esto ayuda a que la persona se calme, se tranquilice un poco porque pues están preocupadas, ¿no? ¿Verdad? Entonces puede ser algo tranquilizador para la demás gente a pesar de que pues a uno pues lo considere una farsa, ¿no? Entonces pues hay formas de verlo, hay formas de estar pues consciente de estas situaciones, pero pues siempre yo recomendaría utilizar el respeto, ¿no? No sabemos pues a qué le podemos estar tirando. Y las consecuencias, claro. Exactamente. Ok, pues bueno, la verdad es que un enfoque bastante ya un poquito más aterrizado, y algo aquí que siempre hay que destacar es que pues bueno, en este programa compartimos los fenómenos y todo como que el ámbito general que existe en su entorno, pero la última palabra, como siempre, la tienen ustedes, queridos radioescuchas. Ahora sí que ustedes deciden si un fenómeno les es
digamos, candidato para ser verdadero o para no serlo. Ahora sí que en base a la experiencia de cada uno, ¿no? Así es, y bueno, ¿qué les parece si vamos de nuevo a relatos? Ok. Ale. Sí, tenemos aquí unos en fila. Les voy a compartir este que nos envían. Está marcado como anónimo. Dice de la siguiente manera. Estaba en tercero de universidad y tocó clínica. Total, yo entré al baño ahí en quirófano y toqué la puerta. Alguien dentro del baño me dijo, ocupado, y yo me fui a sentar a una banquita. Había 2 enfermeras haciendo fila para entrar al baño también, y me dijeron ya tiene rato ocupado, ya no ha de tardar. Esperamos a que alguien saliera y nada. Cuando llega una doctora, intenta abrir la puerta del baño y alguien desde dentro cierra la puerta y empuja a la doctora con todo y la puerta, la cual es azotada. Entonces le dijimos que estaba ocupado. La quinta mujer, ahora una enfermera, llegó corriendo al baño y abrió la puerta sin interrupción, sin que nadie le dijera nada, solo abrió y entró. Hizo sus necesidades y todo, las demás estábamos esperando por el baño y nos quedamos helada del miedo. Solo nos quedábamos viendo unas a otras, diciéndonos con la mirada que forzosamente la persona que saliera del baño tenía que pasar sí o sí por enfrente de nosotras, y nosotras jamás vimos que pasara nadie. Ok. Ok. Está interesante, ¿no? Este tipo de situaciones, ¿verdad? No, no tengo idea qué pudo haber sido, ¿verdad? Pero pues, gracias por enviarlo. Sí, muchísimas gracias a esta persona anónima que decidió compartirnos este relato. Y es que, como bien les platicaba, hay situaciones que tú sientes que tienen una explicación lógica, como ya lo decía, y entras en una situación de conflicto contigo mismo porque, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que ves pasar a alguien y de repente que tuvo que haber pasado por donde mismo de regreso y no fue así, sí te genera por ahí cierta confusión. Sí, es raro. Sí, claro. Sí, bastante raro. Muy bien, ¿tenemos alguna más? Sí, esta nos la envía Judith. Dice, hola Radio Pesadilla, me gustaría compartir una anécdota. Hace poco y a raíz de lo que he estado viviendo con el muchacho o espíritu que por alguna razón me persigue, después de la fotografía que me tomé donde lo pude captar, decidí recurrir a un espiritista. Él me pidió cambiar el acomodo de la casa y las cosas de todo el lugar. Una vez hecho eso, le dijera cuál fue el área que me costó más trabajo o por alguna razón no se pudo acomodar. Me pidió tomar una infusión durante todo el día, como agua de uso, pero que tuviera laurel y canela, y estos no podían faltar. El resto de los ingredientes podían omitirse, pero esos 2 no. Y por último, en mi escritorio y cajón, pusiera una bolsita con un ajo y una varita de canela, con mi nombre en un papel amarrados en un listón rojo. Realicé todo lo que se me pidió. Le comenté que el área que más trabajo me costó y aún me cuesta es la cocina. En cuanto puse el ajo y el papel, nos asignaron otro lugar, una oficina con acceso controlado, y el movimiento se llevó de un día a otro. En la jaula decidieron colocar a mis inspectores para el control del material y que me avisaran sin necesidad de ir a la jaula o estar dentro de esta. Las cosas comenzaron a cambiar y cuando se lo dije a él me dijo que me tomara el té y le dijera qué pasa. En cuanto empecé a tomarlo,
fue mucha incomodidad, pero no en el estómago, sino en la espalda y hombros. Y me pidió le dijera por cuánto tiempo. Y aunque es asqueroso al hacer mis necesidades, pues el color cambiaba, el color empezó a ser negro y después un verde oscuro. Cuando el dolor comenzó a ser esporádico y por lapsos cada vez más retirados, todo empezó a ser en teoría normal. La casa y sobre todo la cocina empezó a verse diferente, al igual que el resto de la casa. Pude dormir por lapsos más largos y dejé de despertar durante la noche. Le platiqué y me pidió tomar otra fotografía justo como lo hice en la primera ocasión. Al hacerlo no vi sombras detrás mío, pero sí un ser que a distancia me seguía. El viernes a las 3 p.m. que estaba acomodando el área, pude ver salir del cuarto un ser pequeño, delgado y jorobado que salió rápido. Los ruidos, golpes y cosas que se caen siguen siendo frecuentes dentro del almacén. Esto se lo comenté al muchacho y me dijo que tendría que ver o hacer un grimorio, contar 3 lunas y en la cuarta, saliendo del trabajo, me seguiría, que consiguiera una olla de barro, agua bendita, canela, sal de mar, alcohol, pergamino de papel negro, marcador blanco de pintura, un listón rojo que debo de atar a mi cintura con un nudo al ombligo y la cabeza, pues él se comería al ente. No debía de haber niños, de preferencia sin mascotas que no fuera la mía, y si tengo una mascota que me sigue y considero mi familia lo tuviera cerca, pues en ocasiones las cosas no salen y los animalitos, los gatos preferentemente, suelen ayudar a sacar o absorber lo malo que se encuentre. No sé si funcione. La verdad, físicamente sí he tenido cambios y anímicamente nos hemos sentido mucho mejor. Le comenté que podríamos hablar o escuchar qué quiere, pero lo ideal es no hacerlo, ya que de ser así ya me hubiera dicho que ocupaba. Él cree que es otra cosa. Seguimos aún con temor, pero quiero creer que esto podría ayudarnos, pues la tensión y el cómo nos sentíamos todos mejoró una vez que hicimos lo que él nos pidió. Ok. Carlos, ¿qué opinas específicamente tú acerca de esta situación? Porque de hecho también nos anexa una fotografía que en unos segunditos más por ahí vamos a estar pasando a través de la transmisión. Veo algo en la fotografía, pero no quiero como que anticiparlo para que más bien cada uno pueda ahora sí que analizar por cuenta propia y definir si ve algo o si no ve algo, porque creo que es muy interesante la fotografía. Se la estoy pasando ahorita directamente a ustedes para que la tengan y ya debe de estarse viendo en la transmisión por ahí para nuestros radioescuchas que nos ven desde Facebook. Pueden ya verla ahorita en este momento en su pantalla, y para los que nos escuchen a través de podcast, pues bueno, los invitamos a que se den una vueltecita a nuestra página que es facebook.com/Radio Pesadilla, y por ahí este es el capítulo 13 para que no se les pierda. De esta forma creo que van a poder ver esta manifestación que nos envía por aquí a través de nuestro WhatsApp. ¿Qué opinan, muchachos? Mira, yo sí estoy viendo algo, o sea, ni siquiera lo tuve que buscar. Claro. Simplemente con abrir la foto ya lo ubiqué. Sí. ¿Verdad? Sí se ve algo de pie. ¿Verdad? A la distancia, muy, muy lejos, pero se nota. Sí, ¿verdad? claro. O sea, se ve perfectamente. No se logra distinguir qué es, pero, o sea, de que se ve algo ahí de pie, está. ¿Verdad? Ya nos había compartido en ocasiones anteriores pues lo que estaba pasando, ¿no? Incluso Sí. mandó una foto en la que se lograba ver pues alguien detrás de ella, ¿no? Una figura bastante fea, exactamente, ¿no? sí. Sobre su espalda, o sea, casi viéndola a través de sobre el hombro, ¿no? Ajá. Y aquí también se está viendo una figura mucho más atrás que la vez anterior. La vez anterior era literalmente atrás de ella sobre su hombro. Y aquí
si bien sigue estando, sí se nota más lejos. Esperemos que esto se deba a pues los remedios que esta persona le ha estado dando. Sí. Que repetimos, ¿no? Hay espiritistas estafadores, Claro. ¿verdad? Pero también como no es una ciencia exacta, o sea, no sabemos realmente el límite de todo esto, puede haber, ¿por qué no? Gente que realmente sí está en contacto con todo esto y sepa qué hacer, ¿no? Claro. Entonces, muchísimas gracias por mandarnos la historia, por mandarnos esta foto, ¿verdad? Y la verdad, de todo corazón, esperemos que mejore todavía más, ¿no? Tu situación. Así es, este ya es un seguimiento al caso de Judith, que nos ha estado haciendo el favor de mandarnos actualizaciones y evidencias acerca de su caso, que la verdad, muy en lo personal sí me dejó algo preocupado desde las veces anteriores, porque es un caso bien interesante y bien fuerte. Yo la verdad, primero felicitarla porque está buscando la manera de salir de esto, de salir adelante, y ojalá que la ayuda que está encontrando realmente, como ella indica, le esté sirviendo, ¿no? Porque dice incluso en la historia que está durmiendo más horas. Me parece que no estaba durmiendo tanto según nos platicaba en programas anteriores. Entonces, si esto está mejorando, si la situación mejora, pues la verdad qué bueno que pudiste encontrar, Judith, esa ayuda que tanta falta te hacía. Yo desde la vez anterior hice ahora sí que mi propia teoría, mi propia perspectiva, y la verdad es que pues las características sí dan a pensar que se trata a lo mejor de un ser de bajo astral. Sí. Que esperemos y no pase a mayores la situación, que creo que va mejorando, y pues nada más indicarle que no deje de trabajar en ello para que esto mejore aún más, ¿no? Si bien nos comenta ella misma y Oscar también aquí, sí se observa algo, pero ya es más retirado, ya no es justo a sus espaldas, que era como la fotografía anterior que nos había mandado, ya es más lejos, y esto me da a pensar que ya hay algo, ya hay una protección que a este ser ya no le está permitiendo acercarse ahora sí que frente a frente con ella o a sus espaldas literalmente, ¿no? Y eso es algo bueno, eso ya es un avance bastante bueno. Totalmente. Y pues bueno, ahí está la evidencia, la fotografía que nos hace el favor de Judith de compartirnos. Y Judith, la verdad es que a lo largo de pues estas semanas que nos has compartido tu caso y que hemos sido ahora sí que partícipes pues del desarrollo de esta situación tan pues la verdad que tan intensa que ha venido ocurriendo contigo y con tu familia, la verdad es que esperamos con todo el corazón que pronto puedas estar ya totalmente liberada de esa situación tan desgastante, y bueno, obviamente ahí como siempre invitar a todos nuestros queridos por radio escuchas que quienes sean creyentes, yo creo que una oración en comunidad, más bien ahora sí que en grupo, va a ser de muchísima ayuda, y pues la mejor de las suertes. Esperamos pronto tener noticias tuyas, Judith, ya totalmente liberada de esta situación. La verdad, ahora sí que una fotografía bastante impresionante y clarísima, o sea, la verdad es que es muy clara esta fotografía en particular, ¿no? Así es. Efectivamente. Ok. Entonces, pues bueno, nada más decirle a Judith que ojalá y nos mantenga al tanto de esta situación, ¿no? También durante los próximos programas. Gus, ¿qué te parece si vamos a la recta final de este tema? Sí. Del espiritismo? Ok, yo creo que sí, la verdad es que, bueno, cabe mencionar que el espiritismo es un tema
muy amplio. Ahorita simple y sencillamente al inicio Carlos nos platicaba de los libros de algunos de los libros que tiene, pues uno de los precursores de esta forma digamos, de entablar una relación con los espíritus, con las almas de los que ya no se encuentran vivos. Entonces aquí estamos tomando únicamente algunos extractos de lo más general y digamos lo más básico para que podamos entender y conocer un poquito de este fenómeno. Entonces, pues bueno, ya en esta parte final, en este bloque final, les voy a platicar un poquito sobre algunos instrumentos y técnicas que se utilizan constantemente, tanto desde las primeras sesiones espiritistas como en las que a la actualidad pues todavía se siguen llevando. Ojo, en un principio quienes practicaban este tipo de actividades inclusive eran personas de ciencia, grandes científicos e investigadores, grandes físicos y químicos de la época. Fueron partícipes de muchos de estos fenómenos y jamás pudieron explicarlos al 100%, cuando digamos, siempre que tuvieron o quedaron como que en el limbo, en la duda de que no podían refutar estos fenómenos. Y pues bueno, a través de que fueron partícipes, pues de los siguientes ejemplos que les voy a compartir, y también por acá les voy a compartir algunos más. Básicamente, una de las formas más básicas de realizar como que un contacto, o más bien una sesión espiritista, es a través de una persona que ya mencionaban tanto Carlos como Ali, también Oscar hace un momento, que es la persona que se conoce como medium, ¿no? Muchos de estos mediums por algunas cuestiones son autoproclamados, son personas que ellos aseguran que han tenido experiencias extrasensoriales e inclusive contactos extremadamente intensos, en el sentido de comunicación muy fluida y completamente digamos normal, pero con personas que ya fallecieron anteriormente, lo cual es bastante aterrador para mi punto de vista. Entonces, pues bueno, básicamente estos mediums, como su nombre lo indica, es como una especie de catalizador. Es decir, personas que tienen las capacidades probablemente emocionales o probablemente espirituales para permitir que otras entidades los utilicen a ellos como conductos. Estos fenómenos, bueno, más bien, quienes funcionan como medium pueden trabajarlo o se conoce hasta el momento que lo trabajan de dos formas. Uno es a través de un estado parcial de trance, y otro es un estado total, completamente de trance. Es decir, son estados de conciencia pues alterados, en los cuales básicamente pues el medium a veces hasta puede cambiar la voz, o sea, genera una voz distinta, cambia el argot de sus palabras, o sea, sus palabras no son las mismas a las que normalmente utilizaría, sino que de alguna forma es como si se adaptaran a la entidad o el espíritu que en este caso está canalizando. Y una de las cuestiones más interesantes de todo esto es que pareciera ser que cuando ocurre el momento en el que ellos fungen como contenedor para esos espíritus, ellos se desconectaran. Por lo tanto, al terminar la sesión, muchos de ellos ya no recuerdan nada, o sea, no recuerdan qué les dijo la persona que canalizaron, no saben qué les dijo, de qué les habló, si les gritó, si no les gritó. Ellos en ese momento es como si perdieran totalmente el conocimiento, ¿no? Entonces, pues bueno, esta es una de las formas más comunes y obviamente cabe mencionar lo siguiente: mucha gente ha querido vivir de esto, o sea, lamentablemente el tema del oculto es un tema bastante explotable, eso es una verdad. Entonces, mucha gente, al ver que la gente tiene interés, o que otras personas tienen interés, en este tema, pues aprenden y fingen, o aprenden la manera correcta de fingir que son este tipo de catalizadores, ¿no? Sin embargo, yo al menos he tenido contacto con una persona de estas y al menos en mi experiencia, no tengo forma de dudarlo, porque no existe forma real de que supieran cierta información que se nos proveyó en el momento no de la sesión, pero sí de tener esa plática. Entonces, eso es algo que yo no puedo refutar hasta el momento. Entonces, puede haber gente que sea realmente medium, que sea catalizador natural, porque así nacieron, y puede haber gente también charlatana, ¿no? Entonces, digo, hay que tener muchísimo cuidado. Y bueno, otra de las formas que también yo creo que es de las más comunes y de hecho es la más usada, no solamente por mediums, porque en este caso a mí me parece todavía un poquito más peligrosa, porque no necesariamente se ocupa la presencia de una persona que sea catalizadora. Y pues se trata del uso de tableros de espiritismo, de tableros parlantes, o pues ya los muy conocidísimos tableros
Ouija, de los cuales pues bueno, ya hemos tenido aquí varios, hemos tenido ya un programa especial en la temporada pasada, si no mal recuerdo, donde hablamos, sí, verdad, hablamos de la historia y de hecho compartimos el funcionamiento de este objeto. Es correcto. Y pues bueno, básicamente, ¿de qué se trata? Cuando nos referimos a tableros parlantes, básicamente lo que queremos decir es que estos tableros son pequeños, digamos, objetos, a veces de madera, a veces de papel, de diferentes materiales, en los cuales podemos representar tanto símbolos, simbología, como caracteres de nuestros alfabetos respectivos. Y básicamente se utilizan algunas como que objetos para que, en este caso, la entidad a bien existente durante la sesión, pues tenga como que ahora sí que un catalizador físico, en este caso un objeto, el cual pues al generar cierto movimiento pues va trazando las respuestas, ¿no? Uno de esos ejemplos es una tabla muy básica que únicamente tiene dos respuestas, la respuesta de sí y la respuesta de no. Esa es una de las versiones de estas tablas, y se utiliza a veces una pluma, que es un material muy ligero, y a veces se utilizan diferentes artefactos para marcar las respuestas, ¿no? Otro pues es la famosísima Ouija, que tiene todo el alfabeto, tiene las respuestas hola y adiós, tiene un sí y un no también. Eso es como que un artefacto un poquito igual, o sea, en funcionamiento es exactamente lo mismo, pero trabajan, digamos, a diferente nivel. Ok, déjenme nada más checar. Ok, parece que ahí estamos. Entonces, pues bueno, esta es una de las formas, es uno de los métodos. Y obviamente, pues en este caso también hay otros que son de fabricación completamente, digamos, casera, ¿no? Que son artefactos que la gente puede investigar cómo se fabrican y de alguna forma los crea a través de pues sus propias, ahora sí que herramientas en casa. Este tipo de prácticas es como que la más común de espiritismo. De hecho, mucha gente no sabe que se está tratando de una práctica espiritista lo que están llevando a cabo, pero básicamente es la más común y por lo tanto la más riesgosa, porque es donde la gente de alguna forma entra en este mundo sin tener la preparación, sin tener el conocimiento, y muchas de las veces pues sin ser consciente de las consecuencias, que ya las hemos platicado en otros capítulos. Una de esas consecuencias es abrir una verdadera entrada que permita a seres que muchas de las veces no son positivos, pues a nuestro plano, y también pues ahora sí que a nuestra vida. Entonces, pues bueno, esto es un par de ejemplos, pero tenemos un tercero, ¿verdad, Carlos? Efectivamente, Gus. Añadiendo a estos ejemplos vienen otros objetos que son un poco más, son comunes, pero se utilizan para estas sesiones. Lo que fue durante más o menos la segunda mitad del siglo XIX, bastantes mediums espiritualistas comenzaron a defender el uso o a optar por utilizar ciertas herramientas especiales para llevar a cabo estas sesiones, ¿sí? Imponiéndose el uso de habitaciones completamente oscuras, y pues de esta manera ambientar para la sesión que iba a dirigir el medium. El primer objeto de estos son las trompetas de los espíritus. Eran unas bocinas en forma de cuerno que eran utilizadas supuestamente para aumentar, los susurros de las voces de los espíritus a un volumen pues que fuera bastante entendible, ¿no? Otro objeto eran las pizarras de los espíritus, las cuales constaban de dos planchas, las cuales estaban amarradas juntas, y cuando se separaban revelaban ciertos mensajes supuestamente escritos por espíritus. Y bueno, otro de los objetos pues son las mesas de sesión. Estas eran especialmente ligeras para que se pudiera facilitar que fueran, que giraran o que flotaran o levitaran, supuestamente cada vez que los espíritus pues se hicieran presentes, ¿no? Es decir, ya buscaban que este fenómeno de las mesas giratorias se facilitara mucho por el simple hecho de utilizar una mesa más ligera, ¿sí?
ya para, vaya, darle más facilidad a los espíritus para esta manifestación. Otro y el último de los objetos serían los gabinetes de espíritus, que estos eran pues unos muebles o unos armarios completamente portátiles en los cuales se metía el medium y se encerraba, era atado con cuerdas para impedirle completamente que manipulara cualquiera de las herramientas ya mencionadas anteriormente. ¿Cómo ven? Bastante interesantes estas herramientas de las que fueron haciendo uso y que bueno, se pusieron bastante creativos para mejorar la comunicación, para que hicieran la sesión más fructífera, más receptiva, y bueno, pues para cerciorarse también de que los presentes confiaran plenamente en los mediums, que pudieran ver, que no pudieran manipular precisamente ellos ninguno de estos objetos durante la sesión. Pues la verdad es que son, se escuchan como artefactos muy simples, pero creo yo que también esa simpleza involucra cierta credibilidad en el fenómeno, porque digamos una máquina compleja, pues tal vez puedes tú configurarla mecánicamente para que tenga ciertos efectos, pero a lo mejor objetos tan simples y tan sencillos es como que mucho más complicado como que falsear, ¿no? De alguna forma las manifestaciones, las respuestas o algo de este fenómeno. Entonces, pues bueno, la verdad es que muy interesantes. Y hay más, ¿no? Obviamente se utilizaron muchísimos más objetos, más formas. Y en la actualidad creo que ya hay métodos bastante modernos. Un ejemplo que me acordé ahorita es que ya muchas personas que estudian estos fenómenos no son mediums, pero son técnicos. Y por lo tanto han estado utilizando televisiones, grabadoras de VHS, o sea, magnéticas todavía, y una serie de varios como que objetos electrónicos, precisamente para captar algunas de estas señales, y en algunos casos se han obtenido como que cosas bastante interesantes, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que este tema sigue, y mientras el humano creo que tenga la intención de tener esa comunicación con aquella persona que se adelantó o que pues ya no está con nosotros, pues esto del en este caso, pues este fenómeno del espiritismo, pues va a continuar, ¿no? Efectivamente. Y pues bueno, yo creo que vamos a ir cerrando el programa de esta noche. Oscar. Y muchísimas gracias a todos los Nightmares que se quedaron hasta esta hora escuchándonos. Una disculpa por retrasar el programa de hoy, ¿verdad? Pero bueno, no nos quedamos con las ganas de pues, Radio Pesadilla esta semana, ¿verdad? Y recordarles nada más que pues durante la semana, si ustedes se acuerdan de una historia o les llegan a contar alguna historia a algún familiar, algún amigo y quieren platicárnosla, bueno, nos la pueden hacer llegar a través de los diferentes medios de contacto, que es nuestro WhatsApp al 52 618 145 56 55, o a nuestro correo electrónico, que es radiopesadillapodcast@gmail.com. Así que ahí lo tienen, soy Oscar Hernández, y bueno, yo me despido por esta noche. Carlos. Así es, Oscar, y bueno, recordarles también que nuestros programas se encuentran disponibles en las plataformas Spotify, iVoox, Anchor, YouTube y Google Podcast, para que ustedes puedan escucharlos completos por ahí durante la semana y puedan compartirlos con sus familiares y amigos. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Nos vemos el próximo sábado. Gus. Gracias, Carlos. Y pues bueno, de mi parte también agradecerles como siempre la confianza tremenda que nos tienen para compartirnos sus anécdotas. Y pues bueno, para todos aquellos que pues les está gustando el contenido y quisieran de alguna forma tener un poquito más de recompensas o un poquito más de material de nuestra parte, pues bueno, los invitamos para que se den una vueltecita por nuestro Patreon, que es patreon.com/Radio Pesadilla. En él van a encontrar 3 niveles en este caso pues de patrocinio, por decirlo de alguna manera, en los cuales pues bueno, desde $1 pueden ya estarnos apoyando muchísimo para mejorar la calidad
y el material que les presentamos en este programa, en este su programa. Y pues bueno, obviamente que con cada aportación ustedes se llevarán material tanto digital como digamos acceso a ciertas redes, digamos un poquito más directas con nosotros, en las cuales pues bueno van a acrecentar pues esta experiencia de Radio Pesadilla. Entonces ojalá se puedan dar una vueltecita para que vean ahora sí que los planes que están ahí. Y pues bueno, de mi parte eso sería todo. Mil gracias a todos. Ale. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Ya saben que los esperamos el próximo programa, los sábados a las 10 de la noche aquí por su programa Radio Pesadilla. Nada más pues queda comentarles que se agradece que compartan el programa durante la semana y, como ya comentaron aquí mis amigos, nos manden sus anécdotas a lo largo de la semana. Esto fue Radio Pesadilla, donde las pesadillas comienzan. Que duerman bien.